Creo que es una de las grandes cuestiones, ¿no? Psicopatológicas, podríamos decir. A la miércoles, es una palabra que usted no suele usar esa. No, bueno, pero que nos constituyen, digamos, cuando como personas, en realidad lo que genera el control es como congela a la persona. El control, ¿qué hace? El control actúa congelando a las personas y a las situaciones. Cuando decís congelando las emociones. Congelando las emociones y creyendo congelar las situaciones. Bien, clarísimo. ¿Se entiende? Sí. O sea, es lo que nos deja, vamos a lo fenomenológico, que es lo primero que vemos. Cuando vemos a una persona que está controlando, generalmente aparece su mirada como sumamente alerta, en alerta permanente, en exceso, como mirar por demás sería, ¿no? Uh-huh. Que no es mirar profundo, sino como mirar a ver dónde va a salir el león que va a atacar, sería una cuestión así. El cuerpo es rígido, o tiene el cuerpo muy rígido, se endurece mucho las cervicales, toda la parte de la cabeza, duele mucho la cabeza. No se ríe usted, ¿de qué se ríe? No me deja reírme, Rita. ¿Qué quiere, que llore? ¿Por qué? Porque yo me río y ella dice, no se ría. ¿Qué quiere, que llore? Me largo a llorar en este preciso instante. Y esto tiene que ver muchas veces con tensión o energía. La energía del control es muy potente, que queda en el cuerpo y rigidiza, ¿sí? Sí, la energía del control es muy potente. Si hay que controlar 778 cosas y el ser humano trabaja para controlarlas todas esas, y está totalmente atenazado. Es un nudo. Y aparte vivimos en un mundo que intenta controlarnos, y por ende nosotros tratamos de controlar este mundo. O sea, es así. Nos controla desde distintos lugares o con distintos estímulos, pero que todos sean para tener a la persona como enganchada, ¿no? Y nosotros enganchamos con esto. Es una dialéctica psicótica. Lo que acabas de decir es una dialéctica psicótica. ¿Estás hablando que yo soy psicótica? No, que es absolutamente cierto esto. El mundo, el sistema capitalista, el consumismo nos intenta controlar a nosotros tratamos de controlar que no nos controle. Y ahí se nos va toda la energía, porque aparte vos pensás en la sociedad y después pensás en lo familiar y pensás en lo individual y los vínculos, y entramos a querer controlar todo, ¿no? Y entonces se nos van generando como estructuras de control, lo que en bioenergía se llama corazas defensivas. Vamos estableciendo corazas que van cubriendo nuestras emociones o nuestras vulnerabilidades o nuestras incapacidades, y estas corazas lo que hacen es rigidizarnos cada vez más. Entonces el control ya lo tenemos en nuestro cuerpo. ¿Se entiende esto? O sea, ya como lo tenemos instalados y ni nos damos cuenta. Y se me ocurre que esto, cuando vos decís armamos corazas, que son mecanismos de defensa, el control no es otra cosa que otro mecanismo de defensa. Estaba pensando que si armamos corazas de respuesta a determinados estímulos, usamos más o menos siempre las mismas para determinada cantidad de estímulos. No podemos leer la diferencia entre... No, vamos acorazados. Y totalmente desacompasados. Acorazados. Porque totalmente. Es como, a este estímulo yo reacciono de esta manera, a este otro, y no puedo ver los matices que tiene cada uno de esos estímulos. Y nos volvemos medios como automáticos. Exacto. ¿No? ¿Y qué busca? De alguna manera, el otro, para adquirir poder, o vamos a hablar de la sociedad, busca un poco esta automatización de la persona. Porque los grandes desajustes se producen con las crisis. Cuando hay grandes crisis que lo que hacen, más allá de que son molestas, es romper ciertos regímenes de control que ya no tienen que existir. ¿Qué siente la persona que necesita controlar? ¿Por qué lo hace? La persona que necesita controlar, o sea, yo siempre digo, bueno, la persona que a veces se muestra como más segura y que vos la ves y tiene hasta como un cuerpo seguro, parece, socialmente seguro. Pareciese, sí. ¿No? Es la persona que a veces más acorazada está porque es más vulnerable.
¿sí? El cuerpo muestra como es la verdad absoluta de quiénes somos. O sea, si vemos la exageración, como siempre decimos, de algo, es porque por debajo hay mucha vulnerabilidad. Por ejemplo, pasa en patologías como la obesidad, ¿sí? Se me ocurre, porque la persona genera también mucha capa, de grasa, como para aislarse del mundo, porque es como muy fuerte lo que le penetra. Porque es muy sensible. Exacto. A veces las personas que más endurecidas están así porque son muy sensibles y muy vulnerables y muy permeables. Entonces arman esa coraza, porque el organismo, como decimos siempre, se autorregula, y se arma esa coraza como para poder sostener el estar en este mundo con este nivel de sensibilidad que no me lo permite. Tal cual. ¿No? Entonces es una manera de controlar. Yo creo que el control y las corazas musculares, que tal vez alguna vez vamos a hablar porque a mí me parece importante, están como asociados continuamente, como uno lleva a la otra. O sea, el control de querer controlar la vida mentalmente lleva a acorazarse. Sí, claramente. Lo que lleva a generar o a querer tener el control de todo, primero es una gran omnipotencia de la persona, porque qué lindo. En realidad no puedo tener el control de todo. Pero es muy obvio, bueno, pero lo creemos, porque en algún punto nos manejamos como niños, como cuando éramos niños, de que creíamos que si pensábamos en esto o hacíamos tal cosa, o no nos íbamos a morir, o no si le iba a pasar nada a nadie, o nadie nos iba a invadir, ¿sí? Entonces lo que aparece primero es una gran omnipotencia infantil, ¿no? De creer que yo voy a controlar todo. Aparece mucho en las personas que controlan mucho el perfeccionismo, el querer tener todo bien, todo, como que toda su vida funcione a la perfección, según sus parámetros. Exacto. Y se esconde una gran inseguridad y un gran miedo en esa persona al cambio, porque el cambio es como si fuese un atentado para su existencia. Tendría que esa persona que bueno, por eso las crisis generalmente son sacudones externos, que son los que te dicen, bueno, todo lo que te habías armado lo vas a tener que desarmar. Exacto, pero las crisis también son sacudones externos, porque nos pasamos la vida controlando con el afuera, como sería algo así como con los roles. Si yo tengo si yo me defino por mi rol de psicóloga, nadie va a entrar. O sea, cuanto más yo perfeccione esto, me va a ir bien, eso me va a dar seguridad. O si soy, primero, por roles profesionales, por roles de pareja, por roles familiares, de madre, entonces cuando algo del afuera, o sea, con eso me estoy sosteniendo con el afuera, o sea, por mi rol, por lo que hago en el afuera, ¿sí? Por el auto que tengo, por la casa que tengo, por la deuda. Ahora, cuando algo en la vida me hace perder eso que tengo, que es de afuera, me entra toda la inseguridad, porque en realidad me tengo que sostener con el adentro, que esa es la tarea más difícil. Si nosotros nos pasamos la vida controlando, que no es ni más ni menos que armando corazas defensivas, que las repetimos en serie, de acuerdo a cada situación que nos toca vivir, cuando entramos en crisis con cualquier cosa que nos desarma esas corazas, nos encontramos con lo que somos y no sabemos con qué nos encontramos. Y ahí arranca la crisis, que tiene que ver con encontrarse con uno. Que puede ser ¿Quién es esta muchacha o este muchacho? ¿Quién sos? Que puede ser de la persona en general, en cuanto a su existencia, que entra en crisis más existencial, o con alguna área de la persona que la persona no ha madurado, y a partir de ahora esto que ya no tiene en el afuera le tiene que empezar a madurar, como por ejemplo o qué sé yo, a ver, te digo, la maternidad o la profesión o lo económico,
o un proyecto, ¿no? Entonces la persona controló ese afuera teniendo cuestiones, podríamos decir, materiales. Bueno, cuando eso ya no lo tiene, no sabe, esa área no sabe cómo desarrollarla. Entonces es enfrentarse a la inseguridad, aparecer el vacío, sentirse como un niño en esto, hasta poder tomar los recursos necesarios para, desde adentro hacia afuera, crecer. Hay un ejemplo que yo siempre pongo cuando uno entra en crisis, que es el de la biblioteca. Como una metáfora, ¿no? Frente a cada una de las crisis se nos cae una biblioteca encima con todos los libros. Hay un tiempo en donde está caída y están todos los libros en el piso. Hay un momento donde me animo y tengo la fuerza suficiente como para levantarla. Y después de a poco voy viendo de levantar los libros. Lo que pasa es que esos libros que estaban en el primer estante, en el segundo o en el tercero, después de esa crisis, siento que no van ahí, que no van en el primer estante. Por ahí van en el tercero, los que van en el tercero van en el segundo. Y empiezo a acomodar esa biblioteca con otros parámetros, ¿no? Y así cada vez que me pasa, se cae, quedan los libros en el suelo, no hay ganas de levantarlos, después los miro, levanto la biblioteca, vuelvo a mirar los libros y veo en qué estantes van, ¿no? Es así, o sea, creo que es la crisis que barre o que trata de barrer con ciertos mecanismos de control que uno tiene o de evitación, lo que hace es generar nuevas formas más acordes a lo que yo soy, de acomodar mi realidad, ¿no? Desmitifiquemos esta fantasía. Si yo dejo de controlar o no puedo controlar algo, ¿me vuelvo loca? Depende. ¿Me enloquezco? Depende. No. Volver loca no creo. O sea, cuando yo dejo de controlar es porque sé que ya no me voy a volver loca. Si yo controlo es porque en algún punto mi organismo me dice, como siempre decimos que el organismo es sabio, el organismo me dice, tenés que seguir controlando porque es probable que desbordes en algunas cosas. ¿Sí? Y para la persona, el darse cuenta que puede con algunas cosas, o sea, que algunas cosas pueden empezar a fluir, ¿viste? O a dejarse llevar por la vida, y en otras no, ¿sí? El reconocer la limitación de que en otras todavía no puede, ¿sí? Porque es más vulnerable, también es un gran aprendizaje. Pero Sole, ¿cuál es el problema de que nos agarre un ataque de pironcha? No, a ver. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Yo digo ataque de pironcha, vos decís desbordar, vos sos psicóloga, yo no. ¿Cuál sería el problema de que nos desbordemos un día y nos vayamos a la banquina, patinemos, nos caigamos, nademos en el agua pues está todo inundado? ¿Cuál es el problema de patinar? Yo creo que... ¿Por qué le tenemos tanto miedo a patinar? Bueno, en realidad hay... Detrás del miedo hay un gran miedo al desborde, a la locura, a la muerte, a la destrucción, ¿sí? Entonces, para una persona que sabe que se puede autosostener o que tiene un sostén afuera, la persona empieza a perder miedo al desborde, porque sabe que puede o autosostenerse o recursos, o tiene otros recursos, o porque se ve que en él afuera va a encontrar a alguien que lo contenga. Pero cuando yo no tengo en él afuera quien me contenga, tengo mucho miedo al desborde, porque si yo no me puedo sostener ni tengo en él afuera, es hasta un buen mecanismo de autorregulación el control, por más energía que me lleve. Pasa que cuando uno ya empieza a tener sostén propio o sostén en el afuera y quiere seguir controlando, ahí está la cuestión. Si yo ya siento que en algunas cosas puedo, es porque estoy sacando recursos y sin embargo no resigno el control. Bien. Ahí. O cuando sé que hay alguien que puede contener mi desborde, pero yo sigo insistiendo en que yo lo tengo que sostener porque yo soy perfecta, porque yo soy autosuficiente, porque yo puedo con esto es tuyo o mío. Tuyo. Bueno,
Entonces ahí es cuando esto es un problema. Claro, digamos. cuando empieza a ser un problema. La persona que controla, hay personas que controlan por temor al desborde porque realmente no tienen ni sostén propio ni sostén en el afuera. Entonces también uno tiene que respetar esto que decimos siempre. El otro entra hasta donde puede, no hay que ir uno con toda la artillería y decirle al otro, porque todo lo que uno se puede dar cuenta del otro, que también es relativo, y es una invasión hacia el otro, porque si el otro no puede abrir, no puede abrir. Bien. Entonces el control es una ilusión, porque en realidad la verdad es que no controlamos nada, y la vida te va poniendo situaciones, ¿sí?, que continuamente te muestran que no puedes controlar demasiado. Puedes controlar un horario, llegar a la punta, cosas muy concretas, muy concretas, muy básicas, pero hay cosas que te sacuden y que te dicen acá no hay control, ¿sí? Entonces se nos va mucha energía en estas corazas musculares del control, se nos va mucha energía, que hoy pensaba, bueno, la energía esa que se nos va en controlar, cuando uno empieza a querer dejarse llevar un poco por la vida, también se va bastante energía en el movimiento, y mucha, pero es energía de vida y de renovación, vuelve, la del control no vuelve, se enquista y queda en el cuerpo y produce mucho malestar, hasta enfermedades, porque uno de los grandes temas del control tiene que ver con la enfermedad, ¿sí? También recuerdo que la otra vez en un micro hablábamos de esto de las enfermedades o que lo que no se decía, creo que en el de los secretos, lo que no se decía en la familia uno lo llevaba en el cuerpo. Yo creo que muchos códigos o modos de funcionar que tiene la familia, por ejemplo, qué sé yo, mi mamá, mi abuela y demás, los llevo yo en el cuerpo también. ¿Se entiende? Como sí. que por más que yo no no haya nacido así, me voy adaptando a este tipo corporal de coraza porque esto fue heredado. Lo repito. ¿Sí? Lo repito Sí. lo aprendido. Yo puedo estar leyendo. No, repito lo aprendido, ¿no? Bueno, no es una joda lo del control, por esto que decías recién, porque nos enferma. Si tenemos la suerte, o no sé, hoy no es un día para hablar así, de que no nos pase nada de afuera y que nada venga a sacudirnos durante años, ¿cómo podemos hacer para despertar de ahí? No puedo responder eso. ¿Por qué? Porque en realidad cada uno va a despertar como le toque despertar, o sea, no es que uno va a ir y decir, bueno, sí, yo controlo voy a ir y tocar una puerta para no controlar más, o sea, algo me va a llevar a tocar la puerta. ¿No hay forma? Qué sé yo, es raro, o sea, yo creo que el aprendizaje está en la vida, no está en la cabeza, y no está en que uno vaya y toque una puerta mágica y diga, acá se solucionan problemas de control. No, la vida te sacude y te dice, tenés que hacer algo con esto. El tema es la resistencia que tengamos a... Eso, hay algo que para mí tiene mucho que ver con el control, que es la resistencia al cambio, ¿no? Que esto se da en todos los ámbitos, y porque el cambio genera inseguridad y genera miedo y genera mucha angustia también. Entonces, cuando yo comienzo a sentir la angustia ante el cambio, ¿qué hago? La interrumpo y sigo controlando, y la angustia se intensifica, pero y la interrumpo y sigo controlando, pero ya lo vi. Y entonces esto se convierte como en un círculo vicioso, donde soy un monto de angustia controlada que cuando salga trata de no estar cerca, porque no sabemos cómo sale, nada, es poder enfrentarse de a poquito a lo que me da angustia y empezar a conectar con la angustia y empezar a perderle miedo a la angustia, pero para esto tengo que tener al lado o alguien que me ayude con esto, un vínculo, ¿sí? O tener yo la confianza suficiente en mí para saber que lo puedo atravesar.
Sí. Sí. No sé si tiene algo más en el papelito, en esos papelitos que trae. En realidad, detrás de, o sea, uno puede decir, ¿cómo empiezo a destrabar esto? Es ante una situación particular que me empieza a atravesar por la vida misma, digamos. Entro en crisis, ¿sí? Y conecto, digamos, con la energía, con lo que me produce esa sensación, con la sensación primero que me produce esta crisis en el cuerpo. O sea, estoy inquieto, me produce acidez, no puedo dormir a la noche. ¿Sí? Ese es el primer registro. Hay una sensación que me está diciendo que hay algo que no está bien. Generalmente es corporal. Bueno, una sensación es corporal, pero viene en el cuerpo. Entonces, una contractura fuerte, ¿no? Así, descomposturas y demás. Después veo si algo me pasó en relación a que me pueda llevar alguna situación cotidiana que me pudo haber llevado a esa sensación. Una vez que registro esa sensación cotidiana, veo qué me pasa con eso. Y cuando veo que me pasa, empiezo a movilizar la energía de la acción. O sea, en vez de interrumpir y decir, bueno, no tapo y otra vez hasta que me agarra acidez, hasta llegar a la úlcera, lo que trato es que la acidez me permita ver que esta situación me molesta. Entonces esta situación me molesta y trato de ir hacia esa situación, y trato de ir hacia esa persona que dispara esa situación molesta, y trato de decirla y la saco de mí, satisfago esa necesidad. Entonces esa acidez desaparece. Así funcionamos, no interrumpiendo lo que en Gestalt se llama el ciclo de contacto, que es, hay una sensación, hay un darse cuenta, hay una movilización de energía hacia ese darse cuenta, hay una satisfacción de la necesidad y... Hay una acción y luego una satisfacción de la necesidad. Exacto, y después hay un contacto con la situación, la resuelvo y me retiro, porque esto también... La retirada es necesaria, no es mover, es mover y retirarme, que no es aislar. El otro día hablaban en un grupo y decía la diferencia entre cuidarse y aislarse. Cuando uno está moviendo mucho, lo que tiene que hacer es cuidarse. Cuidarse es irse un poco para adentro, ¿sí? Hasta que pueda bajar esto que está moviendo y volver hacia el afuera. Con eso más armado. O, como vos decís, con la biblioteca armada como vos querés. Sole, no sé si hay algo más que no quieras decir. ¿Vos querés decir algo? No, yo te voy a decir una sola frase antes de irnos, así que no sé si hay algo que querés. No, me interesaba solo lo último, decir que tengamos en cuenta que la energía que nos lleva al control es mucho gasto energético, y que está bueno además. Sí, pero nosotros creemos que nos sirve un montón. Entonces está bueno empezar a ver que esa misma energía la podemos usar en un movimiento que nos lleve a un estado más de salud y de vida, porque el control es muerte. Gracias por cuidarnos. 21 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó Sol Estefano por Sin Máscaras. Sin Máscaras. La imperfección también es parte de nosotros.